Entonces, hoy vamos a continuar por la tercera parte de esta última lección 13. Vamos a con esto terminar el estudio de números y se trata de los capítulos 35 y 36, que corresponde a la pregunta número 6. Yo le voy a leer y vamos a ir analizando porque es un poquito largo, donde dice la pregunta 6: ¿cómo ordenó Dios entregarles a los levitas ciudades donde vivir y las tierras donde pastorear? Versículos 1 al 8 del capítulo 35 dice: en la llanura de Moab, porque los israelitas ahora están en la llanura de Moab, en Sitín, cerca de Jordán, a la altura de Jericó, el Señor le dijo a Moisés: ordénales a los israelitas que de las heredades que reciban entreguen a los levitas ciudades donde vivir, junto con las tierras que rodean esas ciudades. De esta manera los levitas tendrán ciudades donde vivir y tierras de pastoreo para su ganado, rebaños y animales. Las tierras de pastoreo que entreguen a los levitas rodearán la ciudad a 500 metros de la muralla. A partir de los límites de la ciudad, ustedes medirán 1000 metros hacia el este, 1000 hacia el sur, 1000 hacia el oeste y 1000 hacia el norte. La ciudad quedará en el centro. Estas serán las tierras de pastoreo de sus ciudades. De las ciudades que recibirán los levitas, 6 serán ciudades de refugio. A ellas podrá huir cualquiera que haya matado a alguien. Además de estas 6 ciudades, les entregarán otras 42. En total, le darán 48 ciudades con sus tierras de pastoreo. El número de ciudades que los israelitas entreguen a los levitas de la tierra que van a heredar deberá ser proporcional a la heredad que le corresponda a cada tribu. Es decir, de una tribu numerosa se tomará un número mayor de ciudades, mientras que de una tribu pequeña se tomará un número menor de ciudades. Bueno, aquí nosotros podemos ver que Dios está ordenando darle a los levitas unas 48 ciudades, donde los levitas, ustedes saben que no van a participar de la repartición de las heredades. ¿Por qué? Porque Dios dijo que la heredad de los levitas no es la tierra, sino que Dios mismo es su heredad. ¿Por qué? Porque la vida de los levitas tiene que estar dedicados enteramente a servir a Dios para el servicio en el tabernáculo, para la obra de Dios. Por lo tanto, los levitas que fueron elegidos por Dios para que su vida sea consagrada para la obra de Dios, ellos no ganan su vida, no ganan el pan de su vida, sino ellos viven ¿de qué? ¿Se acuerdan? Viven de los diezmos que entregan todas las otras tribus. Son 12 tribus más la tribu de los levitas. Por lo tanto, las 12 otras tribus tienen que contribuir con el diezmo que es de Dios, tienen que entregar ese diezmo a Dios que pertenece a Dios, y Dios le está dando a los levitas. Pero debido a que estos levitas también tienen que tener un lugar donde vivir, si bien sus heredades es servir a Dios, tienen que tener físicamente un lugar donde vivir, donde habitar. Si ustedes recuerdan, en el último censo, ¿cuántos levitas habían? Más o menos, ¿qué cantidad de levitas había? ¿Se acuerdan su número? Es más o menos, en el último censo, la cantidad de levitas eran cerca de unos 23.000 hombres. Por lo tanto, no es una cantidad pequeña. Se necesita un lugar, un territorio, donde estas 23.000 personas, 23.000 hombres levitas, más sus mujeres y más sus hijos, pueden llegar a tener más de 50.000, 60.000 o 70.000 personas donde tienen que estar habitando. Por ese motivo necesitan territorio y Dios le está ordenando que deben dar su territorio donde habitar, pero lo que hacen es que estos levitas no van a tener un territorio destinado en Canaán, sino que van a estar esparcidos en todo el territorio, viviendo dentro de las comunidades de Israel.
Esas 48 ciudades están distribuidas a lo largo de todo Canaán, pero de los cuales van a tener que elegir 6 de ellas que tienen que ser unas ciudades de refugio. Por lo tanto, si de las 12 tribus tiene que dar las 48 ciudades, ¿cuántas ciudades tiene que dar por cada tribu? A ver. Si las 12 tribus tienen que repartirle 48 ciudades, 48 dividido 12 es 4. Por lo tanto, por lo menos un promedio de 4 ciudades tiene que dar a los levitas. Cada tribu tiene que destinarle de su territorio 4 lugares, un promedio de 4 lugares. Bueno, hay tribus más pequeñas que tienen que darle menos cantidades, puede ser 3, depende de su proporcional a su territorio, pero otras tribus mayores tendrán que repartir más ciudades, 5 o 6 inclusive, pero así un promedio, cada tribu tiene que entregarles de 3, 4, 5 o 6 ciudades de su territorio para repartirle, prepararle lugares donde estos levitas tienen que venir a vivir, que son hombres para servir a Dios. Es decir, Dios hizo que cada servidor de Dios, cada siervo de Dios, habiten dentro de cada pueblo, dentro de cada tribu, diseminados, distribuidos a lo largo de todo el territorio de Canaán. Pero de esas 48 ciudades que tiene que entregar, dijo que destinaran 6 ciudades, que son ciudades para los levitas, pero esas ciudades levitas era llamado ciudades de refugio. Y esas 6 ciudades tienen que estar distribuidas a lo largo también de todo Canaán. Y otra cosa que Dios le está diciendo es que no solamente tiene que darle a los levitas ciudades donde tienen que vivir, también tiene que darle un territorio, una tierra de pastoreo. Por lo tanto, estas ciudades deben estar en el centro de las tierras de pastoreo. Es decir, hay una ciudad de los levitas y a su alrededor tiene que haber un campo donde puedan criar ganados. Ustedes me preguntarán, ¿no era que los levitas tenían que vivir de los diezmos y no tener su propia actividad lucrativa? Bueno, por supuesto, ellos no tienen que tener una actividad lucrativa, pero tienen que tener un campo donde tienen que criar animales. ¿Por qué creen que tienen que tener un campo para criar animales? Animales de sacrificio. Porque ustedes recuerdan que cada tribu tendría que entregar diezmos a Dios. Y en ese momento no se entregaban los diezmos con monedas corrientes, porque no había una moneda corriente. En la época de deambular en el desierto, ellos no tenían moneda corriente. Entonces, ¿con qué entregaba el diezmo el pueblo de Israel a los sacerdotes? Entregaban de sus granos que tenían, de sus comidas, o también de su ganado, de su rebaño que tenían. Por lo tanto, entregaban los diezmos con animales vivos. Entonces, estos animales que se entregaban como diezmos eran una gran cantidad también y tendrían que tener algún lugar donde para poder apacentar, pastar y dar de comer y de criarlos. Por lo tanto, por eso los levitas también necesitaban un territorio donde criar esos ganados que habían recibido como diezmo. No eran esos específicamente para los sacrificios, porque para los sacrificios tenía que cada persona que venía ante Dios para arrepentirse o para entregar a Dios, cada persona de tribus tenía que venir con sus propios animalitos de sacrificio. Pero además tenía que traer animalitos o granos o cereales o harinas para entregar como diezmos a Dios. Entonces de eso comían los levitas y también tenían esos animalitos que si necesitaban comer de los animalitos, también tenían que sacrificar esos animalitos para comer. Y tenían que criarlos, por supuesto. Entonces, al criar esos animales, de ahí sacaba leche, de ahí sacaba para hacer queso o lo que puedan ser de alimento. Y bueno, ellos necesitaban ese territorio, por ese motivo necesitaban un territorio, unas tierras para criar ganados de pastoreo. Y estas tierras tenían una dimensión que dicen serán de hasta los 1000 codos. En realidad, en Reina Valera y en la versión original en hebreo habla de 1000 codos.
o 1000 cúbitos, ¿no? 1000 cúbits. Y estos 1000 codos, que son aproximadamente unos 500 metros, porque un codo equivale a 0.456 metros, por lo tanto, 1000 codos sería aproximadamente 500 metros, para ser exactos, 1000 codos sería 456 metros, y esa cantidad de la tierra tiene que estar medida desde la muralla de la ciudad hacia afuera. Todo ese territorio de unos 500 metros alrededor de la ciudad tiene que estar dada también a los levitas para que pongan ahí sus ganados. ¿Por qué Dios entonces se le está dando esa tierra? Bueno, ya saben, para que puedan pastorear esos animales que habían recibido. Y hablan de que entonces, si está en el centro de la ciudad y a un costado hacia el norte, hacia todos los puntos cardinales, hay 1000 codos que de extensión, más o menos midiendo de punta a punta, este territorio llega a ser de 2000 codos, más el diámetro de la ciudad más o menos, ¿cierto? Por lo tanto, cuando la Biblia ahí habla de que tiene que ser 1000 codos hacia afuera, por lo cual si uno mide, tendría que ser 2000 codos, porque muchas personas se confunde esto y no se entiende muy bien. Esos 2000 codos es porque está midiendo de 1000 codos hacia ambos lados, entonces, sumando solamente esos 1000 codos de cada lado, tiene una extensión de 2000 codos, que son aproximadamente de 1 kilómetro. Por lo tanto, el territorio completo que le estaban dando no es un territorio pequeño, son acerca de unos 1 kilómetro cuadrado, que son más o menos unas 10 cuadras por 10 cuadras, de las cuadras grandes, ¿no? Entonces, este es el territorio que está Dios diciendo que debe entregarle a los levitas. Por lo tanto, Dios piensa en todo. Dios piensa que también los levitas tienen que vivir y Dios le está asegurando la vida de sus siervos, cómo debe vivir, y Dios hace y prepara de tal manera para que a sus siervos no le falte nada. Por lo tanto, los siervos de Dios no deben afanarse por de qué comer, de qué vivir, a ver de qué trabajar. Lo único que se tiene que dedicar es realmente ser fiel a la palabra de Dios y alimentar al rebaño con la palabra realmente pura de Dios, transmitir el mensaje fidedignamente de Dios y hacer el trabajo que Dios manda fielmente. Entonces Dios es el que se encarga de alimentar a sus siervos y a mantener a sus siervos. Porque nuestro Dios es un Dios que piensa en todo. Es un Dios de amor, pero es un Dios todopoderoso. Bueno, además hace así para que todas las demás tribus valoren, respeten también a los siervos de Dios, a los levitas que están sirviendo para la obra de Dios. La pregunta número 7 dice, ¿qué escapatoria le ha dado Dios al que haya matado a alguien inadvertidamente? El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas cuando crucen el río Jordán y entren a Canaán, escojan ciudades de refugio a donde puedan huir quien inadvertidamente mate a alguien. Esa persona podrá huir a estas ciudades para protegerse del vengador. Así se evitará que se mate al homicida antes de ser juzgado por la comunidad. 6 serán las ciudades que ustedes reservarán como ciudades de refugio. 3 de ellas, donde tienen que estar ubicadas, estarán en el lado este del Jordán. O sea, sin cruzar el Jordán, donde están ellos. Las otras 3 tienen que estar en Canaán, cruzando el río Jordán. Entonces, estas 6 ciudades les servirán de refugio a los israelitas y a los extranjeros, sean estos inmigrantes o residentes. Cualquiera que inadvertidamente, dice otra vez, inadvertidamente dé muerte a alguien, podrá refugiarse en estas ciudades. Y aquí está recalcando inadvertidamente, porque puede ser que una persona mate o dé muerte a otra persona sin intención, sin querer, por accidente. Entonces, en ese tipo de casos es para que Dios proteja a esa persona mientras la comunidad decida por él qué hacer. Por eso Dios ordenó establecer 6 ciudades de refugio esparcidos en todo el territorio de Canaán, para que si alguien inadvertidamente mata a alguien, pueda refugiarse del vengador en la ciudad más cercana, porque no tiene que ir tan lejos.
Cerca siempre debe haber una ciudad de refugio donde pueda refugiarse. Por eso Dios dice esparcirlos, esas ciudades, 6 ciudades en todo territorio de Canaán y 3 del lado este de Jordán también. El objetivo para que estas ciudades es para evitar que lo mate el vengador, ¿no es cierto?, de la persona, el pariente de la persona que murió, para que por venganza no vaya a matar a esta persona que no tuvo la culpa, porque fue así sin querer. Por ejemplo, alguien estaba subiendo una montaña de piedras y una persona pisó mal una piedra, cayó esa piedra, esa roca abajo y abajo había otra persona que murió, por ejemplo. En ese caso, la persona que estaba subiendo y pisó mal y cayó la piedra que mató, esa persona no tenía la intención de matar a esa persona. Entonces, hay casos donde esa persona que no tiene la culpa, no hubo una intención, pero por causa de él murió otra persona, entonces tiene que juzgar la comunidad y probar su inocencia. Pero mientras tanto, el pariente o la persona que esté relacionada con la persona que murió puede estar muy furioso y querer matar a esa persona que provocó el daño. Por lo tanto, Dios, para proteger a esa persona que no tuvo la culpa, no fue intencional, fue inadvertido, entonces para protegerlo era, bueno, si esa persona corra hacia la ciudad de refugio, si entra en la ciudad de refugio, entonces allí los levitas lo protegerán para que no pueda ser muerto por el vengador. Y estas ciudades de refugio no eran válidas para los asesinos premeditados e intencionales. Es decir, porque eran solo para inadvertidamente. Ustedes saben que si una persona realmente lo mató con intención, esa persona entonces ya no tiene más remedio, no hay más perdón. La ciudad de refugio no vale para él. Pero ¿qué le dijo que hiciera con el que haya matado a alguien intencionalmente? Dice. Si alguien golpea a una persona con un objeto de hierro y esa persona muere, entonces el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Dios dice que esa persona que sabe que pegándole con un hierro a una persona muere y lo pegó con un hacha, con un martillo, lo que fuera, con un bastón de hierro, lo mató, bueno, esa persona, eso fue una intención, porque sabe que va a morir una persona así. Entonces esa persona será condenado a muerte. Pero si alguien golpea a una persona con una piedra y esa persona muere, el agresor también, que sabe que si pegaba con la piedra va a morir, es un asesino y será condenado a muerte, dice. Y si alguien golpea a una persona con un pedazo de madera y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte también. Corresponderá en ese caso al vengador matar al asesino y cuando lo encuentre lo puede matar y eso es legal para Dios. Si alguien mata a una persona por haberla empujado con malas intenciones, por ejemplo, una persona estaba en un acantilado y esa persona lo empuja para caer y morir, o por haberle lanzado algo de esa manera intencionalmente, porque sabe que la persona va a morir, entonces por haberle provocado ese daño o un puñetazo por enemistad, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Entonces, cuando el vengador lo encuentre, lo puede matar, esté donde esté. Aunque esté dentro de la ciudad de refugio, lo puede sacar afuera de esa ciudad, porque dentro de esa ciudad no puede derramar sangre, porque eso provocaría impureza dentro de la ciudad. Tiene que sacar afuera y puede ejecutarlos. Bueno, estas leyes de matar al que mata a una persona es la que se llama las leyes de ojo por ojo o diente por diente, ¿saben, no es cierto? Que también se llama la ley del talión. La palabra ley del talión que conocemos hoy día viene del latín que se llama lex talionis, que es en latín ley del talión. ¿Por qué? Porque la palabra talión o tali en latín significa tal. Tal cual te ha ocurrido, tal cual le devolverás. Entonces, ese es lo mismo que dijo Dios en Éxodo 21, 23 al 25. Y ustedes saben que en ese caso Dios ordena que aquel culpable, aquel que mata a otra persona, debe ser condenado a muerte también. El que
quita la vida de otro, entonces también él debe entregar su vida para la expiación. Pero este versículo de Éxodo 21, 23 al 25, que son una ley de ojo por ojo, diente por diente, muerte por muerte, esta ley del Antiguo Testamento ha sido reinterpretado por Jesús en Mateo 5, 39, 42. Jesús no dijo lo mismo. Donde dijo Jesús, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, dijo Jesús, vuélvele también la otra. ¿Qué significa esto? Es decir, Dios Jesús está enseñándonos a perdonar al prójimo. Por más que esa persona sea un asesino, saber perdonarle. Entonces Jesús está quebrantando la ley de Moisés. ¿Qué es lo que está pasando? Todo esto es porque la primera ley de Moisés, en realidad, fue dada para que la gente conozca acerca de lo que es el pecado. Es decir, la primera ley nos enseña cuál es la justicia y cuál es la justa paga por el pecado de dar a muerte. Para eso dice que el que muere tiene que pagar con su muerte. Pero la segunda ley que Jesús nos enseña es el perdón. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña que nosotros somos tan pecadores que todos debemos morir. Pero aún así, Dios nos ama y por su amor no nos deja morir, sino buscó la manera de perdonarnos y salvarnos de esa muerte, y que fue a través de Jesucristo. Y ese perdón que hemos recibido a través de Jesucristo está descrito en esta ley de Jesús, estas palabras de Jesús, donde debe perdonar al prójimo por más fuerte y pesada que sea el crimen o el pecado. Porque en todo sentido, todo hombre es mucho más pecador delante de Dios por desobediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que está diciendo Jesús, no es contradecir esta ley, sino la primera ley de Moisés es para demostrar qué debería hacerle al pecador, al que mata a otro. Pero esta ley perfeccionada, la definitiva que Dios quiere darnos, es que aún así, que si debía recibir la muerte, pero ahora lo que quiere hacer Dios debe perdonar porque hay amor de Dios. Si uno ama al prójimo realmente, a pesar de la muerte que ha hecho, no lo debe matar, sino perdonarlo. Hay un famoso caso de un pastor coreano. Es que este pastor, en un periodo de la historia coreana tan difícil, predicaba el Evangelio de Jesucristo. Y resulta que uno de los soldados del enemigo, unos comunistas, asesina a su hijo, al hijo del pastor. Entonces, este pastor lo que hace es toma a ese soldado que mató a su hijo, lo perdona y lo toma como su hijo adoptivo. Y le devuelve con tanto amor a este hijo, y este hijo entonces se arrepiente y cree en Jesucristo. Lo que ha hecho este pastor es, bueno, mi hijo ya está en el paraíso, pero yo no por eso no puedo mandar a este soldado al infierno. Lo que tengo que hacer es convertirlo para que este soldado también sea salvo. Entonces este pastor lo que hizo es, lo tomó a él, lo perdonó, lo adoptó como su hijo y le dio todo ese amor hasta que esa persona se arrepiente y recibe a Jesucristo y lo salva. Creo que así el amor de Dios va más allá de simplemente de una ley humana, de decir ojo por ojo y diente por diente. Pecaste, entonces vas a pagar por eso. Si Dios hace pagar por el pecado, es para que nosotros aprendamos del amor de Dios y para que nosotros no cometamos pecado delante de Dios. Si nosotros castigamos a nuestros hijos, no es porque odiamos al hijo. A veces retamos, a veces regañamos y a veces le golpeamos. ¿Por qué? Para que ese hijito no cometa ese pecado, no cometa ese error en el futuro. No porque estamos odiando al hijo, sino para educarlos. De igual manera, Dios dictó esta ley de ojo por ojo, diente por diente, es para enseñarnos, educarnos de que nosotros no debemos pecar. Pero si aún hemos pecado, la intención de Dios no es de castigar, la intención de Dios
es de salvar al pecador. Por eso Dios está dándole construir esa ciudad de refugio. Y por ese motivo entonces Dios entregó a su Hijo unigénito para que muera, para que pueda perdonar ese pecado de esa persona. Entonces aquí está demostrando a través de esta palabra que la intención verdadera de Dios no es el de dar castigo. La verdadera intención de Dios es, a través del arrepentimiento, es de darle salvación y el perdón al pecador. Esa es la verdadera voluntad y la intención de nuestro Dios, y que está demostrado a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y continúa diciendo, en la pregunta 7 siguiente, dice, además, ¿qué manera de salvación les ha dado al que haya matado a alguien sin mala intención e inadvertidamente? Pero podría ocurrir, dice, que alguien sin querer empuje a una persona, o que sin mala intención le lance algún objeto, o que sin darse cuenta le deje caer una piedra y que esa persona muera. Entonces, como en ese caso ellos no eran enemigos, ni hubo intención de hacer daño, será la comunidad la que, de acuerdo con estas leyes, deberá arbitrar entre el acusado y el vengador. La comunidad deberá proteger del vengador al acusado, dejando que el acusado regrese a la ciudad de refugio a donde huyó y que se quede allí hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Pero si el acusado sale de los límites de la ciudad de refugio a donde huyó, el vengador podrá matarlo y no será culpable del homicidio si lo encuentra fuera de esa ciudad. Así que el acusado debe permanecer en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Después de eso podrá volver a su heredad. Es decir, el acusado, mientras estamos hablando de este acusado que ha matado a alguien inadvertidamente sin intención de matarlo. Entonces, en ese caso, el acusado estará siempre salvo dentro de la ciudad de refugio y quedará libre de su culpabilidad cuando muera el sumo sacerdote. No es que él dijo para que se quede en la ciudad de refugio para toda su vida, sino Dios dijo, bueno, hasta tanto que el sumo sacerdote que está ungido del aceite sagrado, si ese sumo sacerdote muere, entonces tú serás libre. ¿Esto qué les recuerda a ustedes? ¿Por qué Dios estableció estas reglas? Porque estaba en mente de Dios el envío del verdadero sumo sacerdote, quien es nuestro Señor Jesucristo. Y todo pecador será pecador hasta tanto venga Jesucristo, el verdadero sumo sacerdote, quien muera. Entonces ese pecado del pecador será absuelto. Pero mientras tanto, el pecador entonces siempre es salvo dentro de esa ciudad de refugio, que esa ciudad de refugio también, ¿a quién está simbolizando? La ciudad de refugio está también simbolizando a Jesucristo. Si un pecador está dentro de Jesucristo, si uno cree en Jesucristo, si está dentro de la sangre de Jesucristo, ese pecador es salvo. Y por su muerte del sumo sacerdote, entonces quedará libre para siempre. Será absuelto de ese pecado. Y eso es todo lo que Dios estuvo planeando hacer con Jesucristo para darle esa libertad de nuestros pecados a través de la muerte de nuestro verdadero sumo sacerdote, quien fue nuestro Señor Jesucristo. Y también nosotros, entonces, todo aquel que cree en Jesucristo, aunque seamos pecadores que debemos ser muertos, nosotros también, si estamos dentro de Jesucristo, dentro de la fe de Jesucristo, somos salvos y no recibimos la ira de Dios, que también está simbolizando, ¿se acuerdan?, con la sangre del cordero pintado en el dintel de la puerta también. Todo ese mensaje es acerca de Jesucristo. ¿Se acuerda del arca de Noé que aprendimos también? Eso es el símbolo de Jesucristo. Afuera todo el mundo está la ira de Dios, el juicio de Dios, el diluvio de Dios, pero para aquel que está dentro del arca de Noé, aquel que está dentro de Jesucristo, será salvo. Por lo tanto, todo el mensaje del Antiguo Testamento, todo está refiriéndose a Jesucristo.
hasta estas leyes de hacer ciudades de refugio y hasta que permanezca hasta la muerte del sumo sacerdote, todo esto está insinuando la verdadera salvación que la humanidad va a recibir a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque será salvo únicamente dentro de Jesucristo, cuando crea en Jesucristo. Amén. Por lo tanto, ustedes saben que podemos saber a través de todo este Pentateuco que la intención de Dios de salvar a la humanidad está plasmado en todo el Pentateuco, y el Pentateuco está dando a gritos a saber que es Jesucristo el que ha venido, es el que está profetizado en todos estos libros del Pentateuco. Por lo tanto, los judíos, a pesar de que leen este Pentateuco, si no creen en Jesucristo, están malinterpretando el Pentateuco. Creen que el Pentateuco es solamente unas leyes del talión, donde tiene que matar a alguien si alguien cometió el asesinato, tiene que castigar a alguien por su pecado, y para que no sea castigado tiene que cumplir estas leyes, y por las leyes, si tú cumples estas leyes, serás salvo porque no serás castigado. No es esa intención del Antiguo Testamento el Pentateuco. El Pentateuco está diciendo a gritos de que esto es el Cristo Jesús a quien Dios va a enviar para salvar a la humanidad. Por lo tanto, leyendo el Pentateuco, lo que uno tiene que darse cuenta es que Jesucristo, aquel que vino con cuerpo de hombre para morir en la cruz, derramando la sangre como si fuera ese corderito que Dios está ordenando, bueno, Jesucristo es el verdadero Mesías prometido que Dios envió al mundo para la salvación. Es eso lo que tenemos que entender. Por eso tenemos que entender el Pentateuco de esa manera. La pregunta 8 continúa diciendo, ¿cómo ordenó Dios sobre el juicio y la condena de los asesinos? ¿Por qué habrá ordenado tratar a los asesinos con tanta severidad? Esta ley regirá siempre sobre todos sus descendientes, donde quiera que vivan. Solo por el testimonio de varios testigos se le podrá dar muerte a una persona acusada de homicidio. Nadie podrá ser condenado a muerte por el testimonio de un solo testigo. Tiene que haber varios testigos, no solamente de uno. No aceptará rescate por la vida de un asesino condenado a muerte. Bueno, si esa persona fue condenado a muerte, no hay perdón, no hay rescate. Por más dinero que pague, no hay perdón por eso. Eso significa que nos corresponde la muerte y no hubo manera de salvarnos de nuestros pecados. Tendremos que morir. Pero esa muerte lo pagó Jesucristo. Ahí está la redención que Cristo realizó. No es que nosotros hemos perdonado de nuestros pecados, sino nosotros debíamos pagar nuestra muerte según la ley de Moisés. Pero esa muerte, ¿quién murió en nuestro lugar? ¿Quién murió en mi lugar? Murió Jesucristo. O sea, pagó, hizo cumplir la ley, pero mostró la salvación. Yo en Pistis le doy el ejemplo de ese rey bondadoso, el rey generoso, donde él es el que da muerte y cumple su ley, pero es él quien está dando su vida para rescatar a su hijo, al príncipe. Tampoco aceptará rescate para permitir que el refugiado regrese a vivir a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. Tampoco habrá rescate, no habrá perdón si no hay muerte del sacerdote. Y dijo Dios, no profanes la tierra que habitas. ¿Por qué? Porque el derramamiento de la sangre contamina la tierra, dice Dios. Y solo con la sangre de aquel que la derramó es posible hacer expiación en favor de la tierra. No profanes la tierra donde vive, dice, y donde yo también vivo, porque yo, el Señor, habito entre los israelitas. Yo siempre cuando le digo donde aparece la palabra tierra en el Antiguo Testamento, piensen que la tierra es símbolo del estilo de vida. Símbolo es una vida. Por lo tanto, si ustedes reemplazan aquí, no contaminen, no profanen la tierra, también significa no profanes tu vida, no profanes tu espíritu, tu corazón, no profanes tu estilo de vida. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque la tierra donde vives, la vida donde tú vives, el cuerpo donde tu espíritu vive,
también allí vive nuestro Señor Todopoderoso, porque Él habita en mi corazón. Por lo tanto, no profanemos nuestro cuerpo para que nuestras manos no cometa la muerte de otra persona, porque eso es profanar. Porque de la manera como Dios dice, aquel que comete ese pecado de dar a muerte tendrá que pagar con su vida para expiar esa tierra, es decir, para expiar esa vida tuya, ese cuerpo tuyo donde Dios habita. Y ustedes se acuerdan, en Levítico 17:11 aprendimos que la sangre es vida. Por lo tanto, el derramamiento de la sangre donde quita vida contamina la santidad de la tierra, la santidad de nuestra vida, nuestro cuerpo donde vive Dios. Por lo tanto, la única manera de justicia y la única manera de expiación de esta tierra para que sea santa es a través de la muerte del asesino, pagar con la vida, con la sangre del asesino, del pecador. Y como todos nosotros somos pecadores, debíamos haber pagado con nuestra muerte, nuestra sangre. Pero Cristo, por su inmenso amor, fue quien ha derramado su sangre porque Él ha muerto en mi lugar y ha pagado el precio que yo debía pagar. Entonces Dios no hizo contradecir, sino Dios, Él mismo pagó el precio de nuestros pecados. Él cumplió su palabra. Pero el amor de Dios a través de Jesucristo lo que hizo es salvarnos de nuestros pecados. La pregunta número 9 se refiere al capítulo 36. Y en el capítulo 36 habla acerca del problema de la tribu de Manasés. Vamos a ver de qué se trata. Dice, ¿qué problema ocurría con la tribu de Manasés si las hijas de Zelofejad se casaran con alguien de otra tribu? ¿Se acuerdan de las hijas de Zelofejad que habíamos aprendido? Zelofejad no tenía hijo, solamente tenía unas hijas, y también Dios ordenó en Números, ¿se acuerdan? En el capítulo 27, que también debería darles tierras. Pero ¿qué pasa con esas hijas que reciben tierras? Ese es el problema ahora. Esas hijas ahora recibieron tierra, pero ¿qué pasa si ellas se casan con otras tribus? Dice, los jefes de las familias patriarcales de los clanes de Galaad fueron a hablar con Moisés y con los jefes de las familias patriarcales israelitas. Galaad era hijo de Maquir y nieto de Manasés, por lo que sus clanes descendían de José. Le dijeron, cuando el Señor te ordenó repartir por sorteo la tierra entre los israelitas, también te ordenó entregar la heredad de nuestro hermano Zelofejad a sus hijas. ¿Se acuerdan eso en el capítulo 27? Bueno, ahora bien, dice el versículo 3, si ellas que recibieron la heredad se casan con hombres de otra tribu, no de Manasés, porque ellas son de Manasés, pero si se casan con otras tribus, como ellas se van a casar y se van a tener que ir con su heredad, entonces esa heredad saldrá del círculo de nuestra familia patriarcal y será transferida a la tribu de aquellos con quienes ellas se casen. Por lo tanto, perderán su heredad. De este modo, perderíamos parte de la heredad que nos tocó por sorteo. Y cuando los israelitas celebren el año del jubileo, esa heredad, ¿se acuerdan? El año del jubileo es cuando todas las tierras que fueron prestadas o rentadas tienen que volver a su propio dueño. Y el propio dueño aquí, ¿quiénes son? El propio dueño son las mujeres. Son las hijas de Zelofejad, pero que están ahora del lado de otras tribus. Entonces quedarán para siempre perteneciéndose a esa tribu nueva. Entonces esa heredad será incorporada a la tribu de sus esposos y se perderá como propiedad de nuestra familia patriarcal para siempre a partir del año de jubileo. Ese es el planteo que vinieron a hacerlo. Acá dice Zelofejad era del clan de Galaad, de la tribu de Manasés, pero no tenía hijos, por lo que a las hijas Dios ordenó repartirle la heredad. Eso habla del número 27, 7 al 8. Por lo que si las hijas se casan con hombres de otra tribu, la tribu de Manasés perdería parte de su heredad, ya que en el año del jubileo quedará asignado para siempre como propiedad de sus esposos. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Qué hacemos entonces?
que nosotros estamos perdiendo la heredad que Dios nos ha dado. Entonces, la pregunta 9 siguiente habla acerca de qué directivas Dios le ha dado a Moisés sobre este asunto. Entonces, por mandato del Señor, Moisés entregó esta ley a los israelitas. Dijo así: bueno, la tribu de los descendientes de José, o sea, de Manasés o de Efraín, que son la tribu de José, tienen razón lo que dice. En este caso de Manasés, tiene razón. Respecto a las hijas de Zelofejad, el Señor ordena lo siguiente: ellas podrán casarse con quien quieran, pero con tal de que esa persona que sean dentro de la tribu de José. Por eso, si las mujeres y las hijas de Zelofejad se casan, debe casarse dentro de la tribu y no salir de la tribu. Entonces, de esa manera, no van a perder su heredad. Entonces, para que la heredad de Dios no se vaya de la tribu de Manasés, lo que tienen que hacer las mujeres, las hijas de Zelofejad, era, aunque le guste casarse con algún hombre de otra tribu, ella tendrá que dejar de hacer eso. Tendrá que casarse con hombres de la misma tribu. De esa manera, ninguna heredad en Israel podrá pasar de una tribu a otra, porque cada israelita tiene el derecho de conservar la tierra que su tribu heredó de sus antepasados. Toda hija que herede tierras en cualquiera de las tribus deberá casarse con alguien que pertenezca a la familia patriarcal de sus antepasados. Así cada israelita podrá conservar la heredad de sus padres, dice Dios. Entonces Dios hace para que la heredad que Dios le ha dado debe conservarse. Porque primero es la heredad. Lo más importante es la heredad de Dios. No la vida propia, no el sentimiento propio de una persona. Por lo tanto, nosotros tenemos que dejar atrás nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, con tal de cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Ninguna heredad podrá pasar de una tribu a otra, porque cada tribu israelita debe conservar la voluntad de Dios, la heredad que Dios les ha dado a ellos. Las hijas de Zelofejad hicieron entonces lo que el Señor le ordenó a Moisés. Se llamaban Mahlá, Tirzá, Joglá, Milca y Noá. Se casaron con sus primos, dentro de los clanes de los descendientes de Manasés, hijo de José. De modo que su heredad quedó dentro del clan de la familia patriarcal de su padre. Estos son los mandamientos y ordenanzas que por medio de Moisés dio el Señor a los israelitas en la llanura de Moab, cerca de Jordán, a la altura de Jericó. Por lo tanto, aquí lo que Dios quiere enseñarnos es que más importante es la heredad de Dios, la voluntad de Dios, que el matrimonio. Por lo tanto, las hijas, ellas pensaron que el matrimonio no es tan importante como la heredad de Dios. Por lo tanto, ellas, por más que puedan gustarle hombres de otras tribus, respetó la palabra de Dios para dejar sus pensamientos, para dejar sus sentimientos atrás y para hacer cumplir la voluntad de Dios, de que la heredad de Dios, que la voluntad de Dios quedase en su tribu. Eso es lo que está diciendo. Bueno, si nosotros leemos aquí en Recuerda, vamos a un poco recordar todo lo que aprendimos en esta última lección 13. Dios ordenó registrar la trayectoria de los israelitas a Moisés. ¿Para qué? Para que recuerden por generaciones la gracia de la salvación y la protección de Dios que ha brindado sobre su pueblo. Y Dios ordenó también expulsar a los cananeos y conquistar la tierra de heredad que Dios nos ha dado. Dios ordena que nosotros eliminemos de nuestra vida todo pecado. Todo lo que es ofensa para Dios en nuestra vida debe ser expulsado de nuestra vida, como Dios está ordenando expulsar a los cananeos que eran idólatras y que estaban cometiendo abominables prácticas de sacrificios humanos. Todo eso tiene que estar fuera, todas esas comunidades tienen que estar todo completamente eliminados de la tierra santa del pueblo de Dios, de la vida del pueblo de Dios. Lamentablemente el pueblo de Dios no obedece esta palabra al pie de la letra. Pero nosotros sí tenemos que obedecer porque le costó vidas por no obedecer la palabra de Dios.
Debemos obedecer la palabra de Dios y expulsar de nuestra vida, eliminar de nuestra vida todo lo que son pecados, todo lo que son ofensas, todo lo que son abominables a los ojos de Dios. Tenemos que sacarlos de nuestra vida. Y dice aquí en tercer punto, todo lo que tenemos hasta nuestra vida misma es dado por Dios. Todo es heredad de Dios. Por lo tanto, hay una heredad de Dios, hay una voluntad de Dios sobre nuestra vida. La vida que nos ha dado, Dios nos ha dado la vida ¿para qué? ¿Para que solamente estemos disfrutando de esta vida? No, Dios nos dio vida para que nosotros hagamos la voluntad de Dios y cumplamos los mandamientos y la palabra de Dios. Porque hasta misma vida, hasta todo lo que tenemos en nuestras manos, lo hemos recibido de Dios. Y si hay gente que todavía recibió bendiciones de Dios y no lo usa para glorificar a Dios, sino para llenar sus avaricias y para llenar sus placeres, para suplir sus placeres, eso es lo que Dios no va a permitir que ocurra para un pueblo de Dios. Debemos saber dar gracias, debemos saber agradecer y obedecer sus mandamientos, porque todo lo que hemos recibido es una heredad de Dios. Por lo tanto, dejamos de lado nuestros pensamientos, dejamos atrás nuestros sentimientos y cumplimos la voluntad de Dios, dando prioridad a esta heredad de Dios en nuestra vida. Dios ha establecido la ciudad de refugio para enseñarnos acerca del perdón que hemos recibido a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro verdadero sumo sacerdote. Con su muerte, la muerte del sumo sacerdote verdadero, quien es Jesucristo, hemos sido librados. Y toda esta ciudad de refugio está apuntando a demostrar y a mostrar la intención y la voluntad de Dios de perdonar al pecador que debía morir a través de la muerte del sumo sacerdote Jesucristo. Y también debemos saber aquí en el último punto, valorar más la heredad de Dios, la voluntad de Dios, que otras cosas en nuestra vida. Por eso, primero Dios, primero la voluntad de Dios, primero la cosa de Dios, que nuestros propios beneficios o nuestros propios sentimientos. Ese es el verdadero pueblo de Dios, porque de esa manera, si nosotros respetamos y valoramos y hacemos la voluntad de Dios, buscamos primeramente su voluntad, su justicia, Dios es quien nos va a derramar bendición y a suplir y a resolver todos nuestros problemas de nuestra vida. Esa es la ley que Dios quiere aplicar a nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que ser fiel. El hombre de fe es aquel que cree en esta promesa de Dios, de primeramente buscamos la voluntad y la justicia de Dios, entonces esperamos de la mano de Dios esa protección, esa lluvia de bendiciones que Dios tiene preparado, porque nuestro Dios es amoroso, bondadoso y además todopoderoso. Amén, hermanos. Bueno, este libro de Números nos enseña a través de la travesía en el desierto del pueblo de Dios, que está lleno y repleto de errores del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros no cometamos los mismos errores en nuestra vida espiritual hoy día, que sigue siendo válido, para que nosotros entonces hagamos esta voluntad de Dios y seamos bendecidos, recibamos esa bendición de Dios. Y vamos a terminar entonces la semana que viene, vamos a comenzar con el libro de Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco de Moisés, y para que nosotros podamos completar este libro, la Torá, importantísimo, es el núcleo del Antiguo Testamento. Entonces vamos a orar, y cuando vamos a orar, recuerden siempre de que Dios quiere que nuestra vida sea consagrada para la obra de Dios, para glorificar a Dios. En todo esto está para que nuestra vida pueda cumplir la voluntad y la palabra de Dios, porque ahí está la vida. Y esta vida es lo que Dios quiere darnos a través de Jesucristo, a través de la fe en Jesucristo. Amén. Vamos a orar por esto entonces, hermanos. Oremos, hermanos. Padre Santo Celestial, Todopoderoso Rey, amoroso Dios, Creador del universo, te damos gracias, Señor, otra vez aquí frente a tu grandeza y frente a tu inmenso amor. A través de estas palabras, Señor, hemos sentido cuál es tu voluntad hacia nuestra vida, cuál es tu bendición que quieras derramar sobre nuestra vida, Señor, y no caer en las tentaciones de la desobediencia. Tú quieres que dejemos atrás nuestros pensamientos equivocados y erróneos para cumplir tu obra y voluntad perfecta, donde está la vida,
donde está la verdadera felicidad nuestra al cumplir tus mandamientos, Señor. Permítanos, Señor, que el Espíritu Santo nos dé esa sabiduría y nos dé ese corazón de fe para que podamos confiar en estas palabras y poder cumplir tal cual como tú lo dices, aunque parezca que en primeras instancias puede ser un perjuicio para nuestra vida, pero al contrario, esta desobediencia puede traer muerte, pero la obediencia, dejando de atrás nuestros pensamientos y nuestras emociones, es lo que nos va a llevar a la verdadera vida, de la verdadera bendición y la verdadera felicidad que va a venir de tus manos, Señor. Confiamos en estas palabras, lo tomamos, lo recibimos, Señor, y declaramos que lo vamos a cumplir y vamos a obedecer la palabra de Jesucristo, de ganar almas para ti, Señor, y entregar nuestras vidas, que es una heredad que tú nos has dado para poder servir a tu voluntad, de predicar a Jesucristo y ganar almas para ti, Señor. Seguimos entregando todavía espiritualmente nuestros sacrificios de humillación, nuestros sacrificios de agradecimiento, nuestros sacrificios de arrepentimiento. Hoy día también, Señor, entregamos en nuestro altar, Señor, para tu gloria, para que esto sea nuestro corazón un aroma grato, Señor, para ti, para que tú lo recibas y te glorifiques a través de nuestra vida. Bendigo en el nombre de Jesús a todo tu pueblo, Señor, que están escuchando esta palabra, y que todas aquellas almas que están por fe decididas a cumplir esta buena voluntad tuya, Señor, y entregar sus vidas en sacrificio como ofrenda de aroma grato para que esta voluntad tuya se haga sobre sus vidas, Señor. Entregamos, Señor, nuestra vida para tu gloria, para tu honra, para tu voluntad, Señor. Que el nombre de Jesús sea siempre invocado en nuestra vida, y declaramos en este momento con nuestros labios y con todo corazón que nuestro Señor Jesucristo, que tú nos has enviado, mi amado Padre, es nuestro Señor y Salvador. Es aquel que murió por nuestros pecados, es aquel que pagó el precio que nosotros debíamos haber pagado con nuestra muerte. Y gracias, Señor, por ese perdón, gracias por ese amor inmenso que has derramado sobre nuestra vida. Y declaramos que todo obra enemigo que nos dé pensamientos equivocados en contra de esta voluntad tuya, Señor, será expulsado, desarraigado para siempre de nuestra vida. Eliminaremos, expulsaremos todo tipo de engaño del enemigo fuera de nuestra vida santa, Señor, tierra santa de Canaán, que es nuestra vida, fuera para siempre, en el nombre de Jesús. Toda obra del enemigo, todo tipo de engaño, todo tipo de ataques, tantos ataques de engaños mentales, todo aquello tipo de ataques corporales a través de enfermedades, todo será fuera de nuestra vida, porque Cristo en su cruz llevó al madero todo pecado nuestro, y también todas nuestras iniquidades y todos nuestros dolores y enfermedades. Todo quedó fuera de nuestra vida. Por fe declaramos que fueron todos expulsados. Expulsamos todo tipo de engaño en este momento de la vida de tu pueblo, todo tipo de negligencia a tu palabra. Todos aquellos hermanos, bendícelos, Señor, para que vuelvan a dar prioridad a tu palabra, Señor, que no queden engañados en sus vidas de que su vida es primero, sino que la palabra de Dios es primero, que siempre, Señor, tú, Dios, tú eres primero y no nuestra vida, porque hasta la vida nuestra es una herencia que tú nos has entregado. Por lo tanto, primero Dios, primero tus palabras, primero, Señor, será tu voluntad en nuestra vida. Bendice a todos los hermanos para que cumplan este horario y puedan cumplir en escuchar estas palabras, Señor, y no dejen atrás tu palabra, sino que estén atentos a esta palabra tuya. En el nombre de Jesús, primero bendecimos tu nombre maravilloso, Jesús, de salvación, y haz que toda nuestra boca, cada vez que invoquemos, toda obra de Satanás, todo engaño de Satanás que nos hace alejar de tu palabra, sea eliminado en este momento en el nombre de Jesús. Declaramos esa bendición en nuestra vida, que solamente tu palabra es nuestra guía, y que tu palabra es nuestra salvación en este mundo pecaminoso, donde el Satanás siempre está engañando con pensamientos e ideas y principios equivocados en nuestra vida. Señor, bendícelos, límpialos de sus pecados, perdónalos en el nombre de Jesús. Amén y amén.